porque sabemos que los días pueden ser difíciles que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para renovar la fe, para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Mas el justo, por la fe, por su fe vivirá. Romanos, aleluya. Capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Sí, Señor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. A ver qué dice. Por la fe vivirá. Que usted pueda entender, y si no, permítame de alguna manera ayudarle a la comprensión. Y oro al Espíritu Santo que Dios nos alumbre también a nosotros. Es que, ¿sabe una cosa? Dice la Escritura que Jesús salió a sembrar. ¿Qué siembra un sembrador? Semillas. Hoy el Espíritu Santo siembra a través de los ministerios semillas de fe para la liberación del pueblo de Dios, para que podamos penetrar al ámbito de lo sobrenatural, que pueda gritar: mas el justo por la fe vivirá. Así es, Santo. Y usted dice: ay, pero qué pastor más gritón. En el cielo usted va a tener una clase de bulla y de alabanza, que si usted llega con esa actitud, le van a decir: quédese afuera, no hay cupo para usted, mijo. ¿Por qué dice Habacuc que el alma del hombre que no está en rectitud se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá? ¿Por qué dice Pablo, trae el mismo mensaje, dice: mas el justo por la fe vivirá? Porque el justo no vivirá por lo que ve, sino por lo que no ve. Vivimos, o existe un mundo invisible que es tan real como el mundo visible en el que usted y yo nos movemos. Existe un ámbito espiritual que es tan real como este ámbito donde usted y yo nos movemos. Y según la Biblia nos enseña que usted y yo estuvimos en ese mundo. Venimos de ese mundo, venimos de ese ámbito espiritual. Así es. ¿Por qué se lo digo? Porque la palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo. O sea, que antes de estar aquí estuvimos en el mundo de lo sobrenatural, en el mundo de lo invisible, en el ámbito de lo sobrenatural. Ante los ojos de Dios, usted y yo venimos de ese mundo donde Él se mueve y donde la Biblia dice que todo lo visto fue hecho de lo que no se veía. Así es. Que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Que todo lo que vemos fue creado en el mundo invisible. Todo. ¿Está entendiendo? Hay un mundo espiritual que es tan real. Que es tan real que lo vio Jacob cuando vio la escalera y vio a los ángeles que subían y descendían, trayendo cosas, trayendo bendición, trayendo comisiones para los herederos de la fe. Pero también en ese ámbito espiritual hay demonios que se mueven comisionados para poner enfermedad, para poner derrota, para poner desánimo, para poner depresiones, angustias, tribulaciones, y que usted viva derrotado o derrotada. Es tan real ese mundo espiritual que por eso Habacuc dice: el justo por la fe vivirá. Porque no podemos vivir por las circunstancias que nos rodean. Así es. Porque son cambiantes. No podemos vivir por los sentimientos en nosotros, porque son cambiantes. Necesitamos entonces, dice Pablo, el justo por la fe vivirá. Si usted y yo viviéramos por lo que vemos,
Bueno, hay demasiado pueblo de Dios que vive en ese ámbito, en este mundo natural. Pero si usted y yo viviéramos por lo que vemos, por lo que palpamos, por lo que nos rodea, vea, o la depre encima sobre usted. Porque si usted ve la televisión, narcotráfico, sexo ilícito, toda clase de mentiras, de inmundicia, oye las noticias, terremotos, desastres, temblores, asesinatos, va a internet y pura basura. Si viviéramos y dependiéramos de lo que este mundo nos rodea, hermano querido, estaríamos fatales. Por eso es que la voz de los hombres de Dios se levantan para decir: mas el justo por la fe vivirá. Debemos de vivir por fe. Hay dos razones por las que debemos de vivir por fe. Hay dos razones. Una, porque vivimos en un mundo terrible, porque vivimos en un mundo malo, porque vivimos en un mundo muy difícil. Y la maldad ha crecido en dimensiones horribles. Por eso es que necesitamos vivir por fe. A ver, hace 30 años la maldad no era la misma que existe ahora. Así es. La maldad de hace 40 años no es la misma de hoy, señoras y señores. La maldad de hace 50 años no es la misma de hoy, señoras y señores. Yo recuerdo hace 20 años para atrás, cuando yo era un niño que iba a la escuela, santo, que iba a la escuela. ¿Cuál era la maldad nuestra? Coger un chicle y pegárselo en el asiento para que se le pegara al compañero. O en aquel entonces yo me recuerdo que la maldad era esconderle los cuadernos al compañero, andar tocando timbres. Hoy entran armados con arma blanca y hasta con pistola y matan a 1, 2, 3 en las escuelas. Matan a compañeritos y hasta hermanitos los matan fuera de la escuela. Porque la maldad ha crecido de una manera impresionante, horrible. Entonces, si no aprendemos a vivir por fe, hermanos, se lo lleva el diablo a uno. La segunda razón, Hebreos capítulo 11, verso 6, la segunda razón por la que debemos de vivir por fe, dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. A ver, yo pregunto, ¿le agrada a Dios que usted y yo amemos la verdad de Dios? ¿Le agrada a Dios eso? ¿Usted cree que le agrada a Dios que usted y yo vivamos en integridad? Amén. ¿Usted cree que le agrada a Dios que usted y yo vivamos en rectitud delante de Dios? ¿Usted cree que le agrada a Dios que oremos, que diezmemos, que sirvamos en la obra de Dios, que seamos gente de verdad, gente de palabra, gente de compromiso? Lealtad. Todo esto le agrada a Dios, pero nada de esto funciona, oiga bien, nada de esto funciona si no es hecho con fe. Nada de esto funciona si no es hecho con fe, porque lo que le da valor a todo esto que hemos mencionado y a mucho más, es que lo que hagamos lo hagamos con fe. ¿Por qué? Porque la justicia es la que hace que la fe funcione. La justicia es la que hace que la fe funcione. Mire qué tremendo, la justicia de Dios. Porque la fe va a accionar, la fe va a trabajar, mi fe va a operar, mi fe va a funcionar si opera en la justicia. Este es un principio que no hemos entendido quizá. Ahora, no en mi justicia, sino en la justicia que Dios me ha dado, en esa justicia que es santidad, en esa justicia que es lealtad, en esa justicia que es rectitud, en esa justicia que es hablar la verdad, que es caminar de una manera correcta moralmente bajo los principios de la palabra de Dios. En esa justicia mi fe va a trabajar, mi fe va a operar, mi fe va a accionar. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, usted puede tener
un Audi nuevecito. O puede tener usted puede tener un Mercedes-Benz del año 4x4. Usted puede tener un BMW 4x4. Usted puede tener un Jaguar. ¿Qué es lo que hace un ranch? ¿Qué es lo que hace que el auto suyo camine? Gasolina. Puede tener el tanque lleno de gasolina y no camina. Que lo acelere. No, usted puede acelerar hasta ahogarlo. El motor tampoco. La llave. Lo único que hace que el auto camine, lo único que le hace que el auto entre en operación, lo único que hace que el auto trabaje, lo único que hace que el auto funcione es la llave. ¿Qué es lo que hace que la llave de la fe funcione? ¿Qué es lo que hace que la llave de la fe funcione? La declara. ¿Qué declara? Puede reventarse declarando y decir: fe funciona. Fe funciona. Habacuc y Pablo dicen: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que hace que la fe funcione? La justicia. La justicia. Pablo y Habacuc dijeron: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios quiso decir allí? Porque leemos esto y lo repetimos como loritas y no entendemos. Mas el justo por la fe vivirá. El justo es uno que está a cuentas con Dios, señoras y señores. El justo es uno que está en rectitud, camina recto delante de Dios. El justo es uno que camina en fidelidad, en lealtad a Dios. El justo es uno que camina con los principios morales de la palabra de Dios. Así es. El justo es uno que camina en la justicia de Dios, hermanos. El justo es uno que está a cuentas con Dios. ¿Diariamente o solo en la Santa Cena? No, eso es diariamente. Porque, vean, amados, muchas veces decimos, y yo no sé si usted lo ha oído, yo lo he oído muchas veces: yo tengo una fe tremenda. Mira qué fe más grande tengo yo. Mira qué fe más grande tengo yo. Y oramos con esa fe grande que tenemos por diferentes situaciones y no sucede nada. Y usted dijo que tenía una fe que mueve montañas. Y usted cree y ora con fe, pero no sucede nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque podemos tener fe y no estar ejerciéndola, no estar operando desde una posición de justicia. Así es, escuchemos. Podemos tener fe y decir que tenemos una fe muy grande. Yo creo que Dios me va a abrir esa puerta. Yo creo que Dios me va a promocionar en el trabajo. Yo creo que no es justo que otros teniendo 5 años y yo que tengo 12 años de estar trabajando, a mí no me promocionan. Yo creo que viene una promoción para mí. Y usted cree y usted ora y no sucede nada. Porque muchas veces estamos, hermanos, pidiendo con fe, pero estamos ejerciendo la fe desde una posición en injusticia y no en justicia. ¿Qué significa esto? Que en el área donde usted no esté a cuentas con Dios, en esa área usted no puede ejercer fe. En el área donde no tengamos rectitud delante de Dios, usted no va a tener respuestas a la fe. Usted no puede ejercitar fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y el justo es uno que camina a cuentas con Dios, en rectitud delante de Dios. Primero está ser justos y luego ejercer la fe. Pero nosotros ejercemos fe y luego queremos caminar como nos dé la gana. Dios nos desafía a entrar en el mundo de lo sobrenatural. Dios nos desafía
a quitarnos las cargas, a ponerlas a sus pies. Dios nos desafía a la libertad, a la paz, a la victoria, al gozo, a la sanidad, a la liberación. Y hermano, usted puede estar creyendo y creer que actúa en fe y no sucede nada. ¿Por qué? Porque estás ejerciendo fe desde un ámbito, desde una posición donde hay injusticia. Y el justo por la fe vivirá. Y el justo es alguien que está a cuentas con Dios, alguien que camina en lealtad a Dios, en lealtad a sus jefaturas, a las autoridades delegadas, en lealtad a la obra que lo alimenta. ¿Cómo es posible que haya gente tan ingrata que se alimentan, se nutren y se nutren de la palabra revelada y ni siquiera ofrendan, ni siquiera diezman, ni siquiera quieren servir en la casa del Señor? Entonces, primero queremos operar en fe y luego ser justos. Queremos violentar los principios de la palabra. Y dice, el justo, el que está a cuentas con Dios, el que camina en rectitud, el que camina en lealtad a Dios, el que camina sin amarguras, sin odios, sin resentimientos, ese, desde esa posición, ejerza su fe y Dios le oirá. Con tremendas cosas le responderá Dios en justicia. Vamos a Romanos capítulo 5. Veamos el capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado, hablando de Jesús, por nuestras transgresiones y resucitado para, ahí está el propósito, para nuestra justificación. ¿Qué significa justo de acuerdo a la Biblia? Para que usted vaya entendiendo, ¿qué significa justo de acuerdo a la Biblia? Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Salte al versículo 9. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y vamos a Colosenses 1, capítulo 20. Dice: y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa justo de acuerdo a la Biblia? Es alguien que acepta a Cristo, que entrega su vida al Señor Jesucristo y legalmente es declarado sin falta. Vea el poder del Evangelio. Legalmente es declarado sin falta, legalmente es declarado inocente. Alguien que acepta a Cristo y legalmente es como si nunca, jamás hubiera cometido falta alguna, pecado alguno. En un tribunal, ningún juez declara inocente a alguien así porque quiere. Pues hermanos, usted y yo merecíamos el juicio, éramos proscritos de la justicia de Dios. Éramos proscritos de la justicia de Dios, merecíamos el juicio, pero Cristo Jesús vino y tomó nuestro lugar, tomó nuestros pecados, fue juzgado en nuestro lugar y por su muerte nos reconcilió. En su sangre nos limpió y nos reconcilió por su muerte. Por eso Pablo dice: el justo por la fe vivirá. Porque a la luz de las sagradas escrituras, eso es alguien que ha sido justificado. El justo por la fe vivirá. Es uno que está a cuentas con Dios, es uno que camina en rectitud delante de Dios. Pero usted no puede ver su fe operando en áreas donde usted
no esté a cuentas con Dios. Escúchelo, hermano querido, escúchelo, entiéndalo, lléveselo bien claro. Usted no puede ver su fe operando en áreas donde usted no está a cuentas con Dios, en áreas donde no se camina en rectitud delante de Dios, porque su fe no trabaja en las áreas donde usted no está a cuentas con Dios. Por ejemplo, si usted no diezma, si usted no ofrenda, ¿cómo lo llama la Biblia? Ladrón, porque le está robando a Dios. ¿En qué me robasteis? En vuestros diezmos y ofrendas, dice el profeta Malaquías. Ahora, ojo aquí, Dios no está pensando en su dinero, porque Él no opera por dinero, opera por semillas. Dios no está pensando en su dinero, ni si tiene necesidad va a venir a usted o a mí, porque dice: yo soy el Dios del oro y de la plata. ¿Habrá algo difícil para mí? Pero tenemos que entender que Dios tiene una naturaleza de Padre, y la naturaleza del Padre es bendecir a su Hijo. La naturaleza del Padre es ver a su Hijo próspero. La naturaleza del Padre es ver a su Hijo en lo mejor. La naturaleza del Padre es darse a su Hijo. Cuando usted no diezma y ofrenda, usted le roba la oportunidad, el privilegio que Dios se ha reservado para él como Padre, de bendecirlo, de prosperarlo, de sacarlo de las limitaciones. Pero cuando usted no ofrenda ni diezma, el cielo está reteniendo las bendiciones de Dios para su vida, porque usted está operando desde una posición en injusticia. Entonces, si usted no ofrenda, si usted no diezma, pero necesita un milagro financiero, y usted cree que Dios puede hacerlo, y dice: tengo fe y necesito el milagro financiero, ¿usted cree que Dios, usted cree que su fe le va a responder? ¿Que su fe va a funcionar? ¿Por qué no? Porque usted está operando desde una posición en injusticia. Le ha robado a Dios. A veces nos encontramos en una situación, por ejemplo, en que decimos: necesito un trabajo, y yo creo porque Dios me da, para que Dios me abra esa puerta. Y usted cree y usted ora y no sucede nada. Y en otras circunstancias físicas, mentales, emocionales, espirituales, y no sucede nada. Y no sucede nada. Y la Biblia dice que todo lo que creamos será hecho. Entonces yo le pregunto a usted: ¿miente Dios o miente usted? Pero usted dijo: es que yo tengo fe, yo creo que puede suceder el milagro. Sí, pero si usted está operando desde una posición en injusticia, Dios no puede operar justamente, porque sería injusto que Dios bendiga, por ejemplo, al ejemplo que puse anteriormente, a alguien que le roba a Dios. Sería injusto. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Miente Dios o mentimos nosotros? Porque Marcos capítulo 11, versículo 24 dice: todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá, y os vendrá, y os vendrá. Pero si tu fe no está funcionando en esa área, es porque no estás a cuentas con Dios en esa área. El justo por la fe vivirá. El justo es el que está a cuentas con Dios, entiéndelo. Vea, hermanos, Aleluya. yo creo que he caminado como un justo a cuentas delante de Dios, en rectitud delante de Dios. Yo creo que con todos mis errores, porque me falta mucho, la justicia es progresiva, me falta mucho, pero yo creo que con todos mis errores he guardado mi corazón para serle leal a mi Dios, a mi Señor. He procurado caminar delante de la presencia de Dios y en justicia, en rectitud, que me falta mucho. Claro, es progresiva la justicia. Aunque muchos te fallen, Dios nunca te va a fallar. Pero fíjate en aquellos hombres que son justos delante de Dios, en aquellos hombres que viven
por la justicia de Dios y que operan en la fe de Dios, que pueden precisamente por el testimonio posicionarse en un lugar y posicionarse en una, valga la redundancia, en una posición donde puede ejercer fe, porque ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. El justo por la fe vivirá. Y vea qué tremendo. ¿Qué es lo que busca más el creyente? ¿Qué es lo que más busca el creyente? ¿Qué es lo que más buscamos? Ansiamos paz. Ay, yo quiero paz, necesito paz. Quiero la paz de Dios. Quiero felicidad. Y bueno, está en todo su derecho. Pero no es lo mismo felicidad que gozo. Pero la Biblia me dice a mí, Pablo hablando a los romanos, dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Pero queremos primero la paz de Dios, queremos la felicidad o el gozo, pero no la justicia de Dios. Por eso es que no opera la fe. Señoras y señores, por eso es que no operamos en fe. Por eso es que usted le dice al diablo, te reprendo, Satanás, y el diablo no se va. Porque dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y usted quién es? ¿Se da cuenta? Por eso es que no vemos el respaldo de Dios muchas veces. Por eso es que no prospera el dinero que te ganas. No se multiplica. Por eso es que hay tanta división en el matrimonio. Por eso es que hay tanta división y problemas con los hijos. Por eso es que deseas que los hijos regresen a casa, que salgan de las drogas. Por eso es que deseas ver la gloria de Dios, pero estás caminando en posiciones de injusticia y la fe no opera de esa manera. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo hacer? Muy sencillo. Debemos de ponernos a cuentas con Dios. Allí donde usted está, yo sé que Dios le ha hablado. Hay muchas áreas en nosotros donde estamos operando en injusticia y por eso no vemos el poder de Dios operando en nuestras vidas. Por eso reprendemos al diablo y tenemos que recurrir al pastor y tenemos que recurrir a otros y tenemos que recurrir a administraciones y Dios diciendo, pueden orar muchos y de todo, y yo voy a operar según la fe del hombre de Dios. Pero, escuche bien, la persona sigue en lo mismo porque tiene áreas en las que está caminando en injusticia y Dios no puede ser burlado. El justo por la fe vivirá. Primero somos justos y luego operamos en fe. No podemos operar en fe primero y luego la justicia, o no podemos menos operar en fe caminando en posiciones de injusticia. Hay áreas donde usted debe de corregir y ponerse a cuentas con Dios. Relaciones ilícitas, la basura que ves por internet, sentimientos de venganza, lenguaje de mentira, de engaño, de falsedad, actitudes mentirosas o farsantes con la esposa, con el esposo, con los padres, con los hijos, acciones incorrectas en el trabajo, donde le robas el tiempo al patrono y quieres ser promocionado. Aquí donde usted está, muy sencillo, ¿cómo nos ponemos a cuentas con Dios? Digámosle, Señor, me arrepiento. Yo no sé cuál es el área donde usted debe de arrepentirse. Yo no sé cuál es el área donde usted debe estar a cuentas con Dios. Yo no sé cuál es el área donde usted debe de ponerse en justicia delante de Dios, en rectitud delante de Dios. Yo no sé cuál es el área, pero habrá muchas áreas en su vida mental, en su vida espiritual, en su vida emocional, en decisiones que usted debe tomar. ¿Cuánta de lealtad a la obra de Dios? ¿Cuánta de lealtad a los ministerios? ¿Cuánta de lealtad? ¿Cuánta discriminación muchas veces al hermano? Menospreciándolo, haciéndolo a un lado. Y Habacuc dice, el alma que no es recta se vuelve orgullosa, altiva, soberbia. Lo leímos al principio. Señoras y señores, ese es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo. Mas el justo por la fe vivirá. Gracias
Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones. Y Dios te ve Siempre contigo.